Jesús ha dicho, estas señales seguirán a los que creen. Yo tengo que creer toda la Escritura, porque toda la Escritura, de principio a fin, es la palabra de Dios. Y ese propósito fue venir a morir por todos para darnos ¿qué? La esperanza de la salvación. No podemos vencer el mundo. Solo con el Espíritu Santo de Dios somos capaces de tener el poder de vencerlo y pisar. Con la Biblia hay que leerlo con humildad. Apártate en un lugar y le dice al Señor, yo quiero conocerte. Entonces, hermano, tu vida vale para Dios. Pero tenemos su promesa de que Él está con nosotros. Te damos gracias por este tiempo, Señor. Gracias por tu presencia en este lugar, Señor. Te alabamos, te glorificamos, Señor. Entregamos, Señor, este tiempo de tu palabra, Señor, en tus manos. Señor, esta palabra es tuya, Señor. Te pedimos que seas tú hablando, que seas tú ministrando, Señor. Guárdame de hablar con mis pensamientos, Señor. Ayúdame a interpretar correctamente tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. En el tiempo que llevamos predicando, hay dos cosas que no cambian. Los nervios, que siempre están presentes, y lo otro que no ha cambiado es la ilusión. La ilusión de llevar la palabra de Dios, la ilusión de llevar esa palabra que sea de bendición para otras personas. Cuando llegamos aquí a la iglesia hace, no recuerdo bien cuánto tiempo, serán como unos 7, 8 años que estamos aquí. Al principio, la reunión de varones eran los sábados a las 7 de la mañana. Y recuerdo que en ese tiempo teníamos unos estudios, unos vídeos. El título de los vídeos era En búsqueda de la verdadera masculinidad. Hoy quiero dirigirme a los varones. Doy gracias a Dios por los varones que han llegado, que están aquí. Pero quiero pedir a las mujeres que presten atención a lo que van a escuchar hoy, porque también va a ser de bendición para ti. De bendición para las que están casadas, para conocer cómo tiene que ser un hombre de Dios, cómo tiene que ser un varón de Dios. Y las que están solteras, para conocer cómo debe ser un hombre conforme al corazón de Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias. Génesis, capítulo 1, versículo 27. Vamos a leer un versículo. Génesis capítulo 1, versículo 27. Dice la palabra de Dios, y creó Dios al hombre, a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Cuando dice Dios creó al hombre, la traducción de la palabra hombre, la traducción del hebreo viene a ser el ser humano, individuo o la especie o la humanidad. Esa es la traducción de la palabra hombre.
vivimos en unos tiempos en la que estamos siendo atacados por el enemigo de diversas formas. Una de las formas que el enemigo tiene de atacar al Hijo de Dios, al cristiano, es tratar de quitarle su identidad. Eso es lo que vemos que están haciendo, lo que están tratando de hacer hoy la sociedad con el ser humano, tratar de quitarle su identidad. Y específicamente me estoy refiriendo a los varones, a los hombres, porque el mismo gobierno se está metiendo dentro de nuestras casas para tratar de imponernos cómo tiene que estar constituida una familia. El mismo gobierno está metiéndose en nuestras casas para imponernos una ideología, tratando de desviarnos de nuestra identidad, de la identidad con la cual Dios nos creó a cada uno de nosotros. Hemos dicho que la traducción de hombre es el ser humano o la humanidad. Si venimos más abajo, a la imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. La traducción de varón ya es diferente a la traducción de hombre. Hombre es más generalizado, incluye a los dos géneros, al hombre, a la mujer, pero cuando habla de varón ya habla de un solo género, ya especifica un solo género. La traducción de varón es un varón de hombre, dice el sexo más notable. Después dice género de hombre. Se está refiriendo a un solo género. Cuando dice hembra se refiere a lo mismo para al género de las mujeres. Pero aquí solamente no se está refiriendo solamente al género, sino esta palabra implica mucho más significado que solamente un género. Solamente el decir este es un hombre, este es un varón, implica mucho más. Eso va mucho más allá de eso. Y dice el sexo más notable. ¿Por qué dice el sexo más notable? ¿Por qué? Porque el varón fue constituido por Dios para liderar, para ser el líder de sus propósitos. Delante de Dios somos todos iguales, tanto el hombre como la mujer somos iguales delante de Dios. El hombre no es más que la mujer, ni la mujer es más que el hombre. Pero en cuanto a propósito, en cuanto a función, el hombre tiene una responsabilidad mucho más grande que la mujer. El hombre está llamado a ser un líder, a liderar, a ser un conquistador. En nuestro caso, estamos llamados a conquistar almas, a conquistar naciones, a conquistar ciudades. Lo que vamos a hacer ahora, ir a los pueblos, estamos llamados a conquistar esos pueblos para el reino de los cielos. Somos guerreros de Dios. El propósito que Dios tiene para cada uno de los varones es el llegar al liderazgo, el de guiar a otras personas para encontrar el camino correcto, el camino hacia Dios, el camino que nos lleva hacia Dios. También la mujer tiene una función específica. Hay ejemplos de hombres. La Biblia me habla a mí de un hombre conforme al corazón de Dios. Y sabemos que es el rey David, que fue el hombre. No lo digo yo, lo dice la Biblia. El rey David fue un hombre conforme al corazón de Dios. Y quiero que vengas conmigo a Primera de Reyes, capítulo 2.
Versículo 1, el versículo 1 y el versículo 2. Aquí el rey David está en su lecho de muerte y él manda llamar a su hijo Salomón para hablarle, para aconsejarle. Y estas son las palabras que salieron de la boca del rey David. Y dice la palabra de Dios: yo sigo el camino de todos en la tierra, que es la muerte. Que todos vamos a morir. El camino de todos en la tierra es la muerte, que todos vamos a morir en algún momento. Después dice, le da un consejo a su hijo, dice, esfuérzate. Y aquí llega lo importante, y le dice, y sé hombre. Y sé hombre. La traducción aquí de la palabra hombre, esta misma traducción también se refiere al género masculino, pero tiene más significados. Dice individuo o persona masculina, consentimiento, dice compañero, aquí ya tiene un significado más, compañero, bueno, grande, poderoso, dice esposo, hombre amable, gente, dice mayordomo, y después al último dice digno. ¿Te das cuenta de todo lo que significa ser hombre? Todo lo que la Biblia me enseña, el significado de ser hombre, significa ser compañero, bueno, grande, poderoso, ser esposo, ser hombre amable, ser gente, ser mayordomo. ¿Sabes lo que significa un mayordomo? Que está para servir a otras personas. Y después a lo último dice digno. Esta palabra digno es importante porque el hombre, cuando fue creado por Dios, Dios lo hizo digno de estar en su presencia. Porque el hombre trataba en el huerto a Dios de cara a cara, hablaba con Dios personalmente, como si tú y yo estuviésemos hablando, conversando. El hombre tenía esa dignidad de poder estar en la presencia, y esa dignidad nosotros la perdimos con el pecado. Esa dignidad la hemos perdido con el pecado. Pero quiero que vengas conmigo a Primera de Corintios. Capítulo 16, versículo 13 y 14. Dice la palabra de Dios, velad, estad firmes en la fe. Después dice, portaos varonilmente y esforzaos. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Aquí volvemos a encontrar la palabra varón. Dice San Pablo, portaos varonilmente. Y el significado de esas dos palabras, portaos varonilmente, significa actuar como hombre, como género masculino. Dice renunciar. Y después vuelve a decir propiamente como un varón individual,
compañero, esposo, hombre, Señor. ¿Te das cuenta de todo el significado que conlleva esta palabra varón? Pues eso es lo que debe ser un hombre conforme al corazón de Dios. Lo que San Pablo está diciendo a los corintios, dice, portaos varonilmente. Lo que San Pablo le está diciendo, tienes que ser un buen esposo, tienes que ser un buen compañero, tienes que ser un hombre amable, tienes que ser un señor que se hace respetar, que todo el mundo respeta, que todo el mundo admira. Esa tiene que ser la actitud de un hombre conforme al corazón de Dios. Cuando hablamos de David, el rey David no lo tuvo fácil. Sabemos todo lo que él pasó, todo lo que sufrió, pero aún así la Biblia lo llama un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Por qué? Porque él era esto que me enseña la Biblia. Él era un compañero, él era amigo, él era un señor porque él era respetado, todo el mundo lo respetaba. Y aún cuando él era perseguido por Saúl, sabemos que él huía por su vida. Y en esos momentos más difíciles de su vida, el Señor trae a David 450 o 400 hombres, dice la Biblia, amargados, frustrados. ¿Tú te imaginas vivir con ese tipo de personas amargadas en una cueva, en un sitio cerrado que tiene solamente una entrada? ¿Te imaginas vivir con ese tipo de gente en un lugar así? Estando tú en tu situación, huyendo tú cada día por tu vida, porque alguien te persigue para matarte, para quitarte la vida, y el Señor va trayendo a ti personas que están amargadas y frustradas. Yo me imagino el ambiente que hubo en ese lugar, aquí quejándose, otros llorando de tristeza, de amargura. Pero ¿sabes qué hizo David? De 400 personas frustradas, David levantó un ejército valiente. De todas estas personas que vivían en amargura, él pudo sacar lo mejor de cada una de esas personas. ¿Por qué? Porque él era un hombre conforme al corazón de Dios, y un hombre conforme al corazón de Dios es una persona que busca tener una comunión con Dios, que busca acercarse a Dios cada día, aún en los momentos difíciles, en los momentos en los que parece que todo el mundo, todo tu mundo se viene abajo. Pero él tenía la certeza de que su Dios estaba con él, de que su Dios lo acompañaba en todo momento, a cada instante de su vida, su Dios estaba con él. Y él hizo un ejército victorioso, y de ese ejército salieron lo que conocemos normalmente como los valientes de David. Eran personas amargadas, frustradas, pero David lo sacó adelante. David lo sacó adelante. Yo sé que la vida del cristiano no es fácil, que
hay momentos en que las situaciones son difíciles para cada uno de nosotros, que muchas veces nos preguntamos, Señor, ¿por qué sucede esto? ¿Por qué esta situación? ¿Por qué esta prueba tan grande? Pero necesitamos pasar por esos valles de sombra, porque Dios necesita que cada uno pasemos por esas situaciones para aprender a depender mucho más de Dios, aprender a buscar mucho más a Dios, a aprender a depender mucho más de Dios. Porque si las cosas fueran tan fáciles para nosotros, yo te aseguro que ni siquiera te acordarías de Dios en el día. Ni siquiera te acordarías de orar, ni siquiera te acordarías de leer su palabra. Entonces, necesitamos en nuestras vidas estas situaciones difíciles. Yo sé que hay situaciones más difíciles que otras, pero eso es lo que nos motiva cada día a buscar de Dios. El tener la certeza de que Dios tiene el control de todas las cosas. Esos problemas de los cuales tú te quejas es lo que cada día te lleva a orar. Es lo que cada día te lleva a entrar en la presencia de Dios. Y si no hubiese problemas, no necesitaríamos de Dios. Los solucionaríamos todos nosotros con nuestras fuerzas. Antes de conocer al Señor, ¿tú te acuerdas cuál era tu vida? ¿Cuál era tu forma de vida? ¿Alguien se acuerda? Yo sé que muchos eran borrachos, que se pasaban la vida emborrachándose, otros drogándose, otros amargados, frustrados. ¿Tú te acuerdas, no? Hasta que llegó alguien a hablarte de un Salvador. Hasta que llegó alguien a hablarte de alguien que entregó su vida por ti, que entregó su vida para darte una vida mejor, porque eso es lo que Dios quiere para ti, una vida mejor. Dice la Biblia, porque yo sé los pensamientos que tengo hacia vosotros, pensamientos de paz, pensamientos de bien. ¿Tú te imaginas todo lo que Dios quiere para ti? Pero para llegar a eso necesitamos pasar por procesos en nuestras vidas, necesitamos pasar por circunstancias. Dios necesita moldear nuestros corazones, nuestras vidas, Dios necesita obrar en nosotros para que podamos alcanzar esas promesas que Él tiene preparado para cada uno de nosotros. Hay una infinidad de promesas. Yo no sé cuántos miles de promesas tenemos en la Biblia. Pero hay promesas que yo tengo que ir a buscarlas. Promesas que yo tengo que adueñarme de esas promesas. ¿Y qué es lo que quiere el enemigo? Que nos olvidemos de Dios. Quitar esa identidad que el Señor puso en nosotros cuando nos creó. Que miremos otro lado y dejemos de buscar a Dios. Tenemos en la Biblia ejemplos. Tenemos a Daniel y sus compañeros, sus 3 compañeros. ¿Qué fue lo primero que hicieron con ellos? Los apartaron, les cambiaron de nombre,
¿qué es lo que querían hacer? Lo que querían hacer es tratar de borrar esa identidad que Dios puso en ellos. Y eso es lo que quiere el enemigo hoy con cada uno de nosotros, borrar esa identidad que Dios puso en nosotros, quitarnos esa dignidad con la cual Dios nos creó de poder estar en su presencia. Yo sé que hoy tú tienes esa dignidad porque el Señor, cuando tú le recibiste en tu corazón, el Señor te devolvió esa dignidad de poder entrar en su presencia, de poder entrar en ese lugar santísimo. Pero una persona que no conoce a Dios carece de esa dignidad. Y tú, como hombre, siendo un hijo de Dios, ya afianzado en la fe, eso es lo que tienes que guardar, esa dignidad, esa identidad, son cosas que tú y yo debemos cuidar. ¿Qué es lo que nos quita esa identidad? ¿Qué es lo que nos quita esa dignidad? El pecado. El pecado que nos aparta de Dios, que nos quita de su presencia, es lo que nos arrebata esa identidad, esa dignidad que Dios puso en nosotros cuando fuimos creados, tú y yo. Y yo como hombre debo cuidar primeramente esa identidad. Yo soy un varón de Dios, yo soy un hijo de Dios. Yo tengo ese sello en mi corazón, ese sello del Espíritu Santo, que me identifica como propiedad del reino de los cielos. Entonces, eso es lo que yo tengo que cuidar. San Pablo me dice, portaos varonilmente. San Pablo te dice, pórtate como un buen esposo, compórtate como un buen amigo, compórtate como un buen hijo. Eso es ser un hombre conforme al corazón de Dios. Ser un buen esposo, ser un buen amigo, ser un buen hermano. Quiero leerte una partecita del libro que estoy leyendo. Dice, ser un cristiano es creer que la gracia de Jesucristo rompe con el ciclo interminable e infernal de causa y efecto. Dice, no quiero vivir para siempre en la estela cancerosa de mis malas acciones. La gracia interviene en mi vida. Yo recibo a Jesús en mi corazón y entra a intervenir la gracia en mi vida que rompe con ese ciclo de pecado en mi vida. Interviene el Espíritu en mi vida, porque el Espíritu me convierte en una nueva criatura, en un nuevo ser. Dice, soy liberado de mí mismo. Soy liberado de mis deseos, soy liberado de mi carácter, de mi actitud. Dice, después de que la gracia llega a tu vida, tus virtudes tienen que ser perfeccionadas. Nuestros hábitos deben formarse. Romanos, no lo busques. Dice, Romanos 7:19 dice, San Pablo dice, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Y si hago lo que no quiero,
y ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Me deleito en la ley de Dios. Dice, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de Dios. Dice, se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley de mi mente. San Pablo dice, yo hago lo que no quiero. ¿Y qué es lo que no quiero? El pecado, el mal. El mal que tengo dentro de mí sale naturalmente. Yo no tengo que esforzarme para que ese mal, ese pecado que yo tengo en mi interior salga naturalmente. Pero cuando voy a hacer el bien, eso no me sale naturalmente. Me tengo que esforzar para hacer el bien. Porque lo que predomina en mi interior es el mal, el pecado que habita en mí. Entonces, ¿cómo hago para lidiar con eso? Para lidiar con ese yo, con ese pecado, con ese mal que hay en mí. Yo debo crear hábitos. Es como domar un caballo salvaje. Tú le vas enseñando, tú lo vas montando, le vas enseñando los trucos hasta que el caballo aprende. Y yo tengo que crear hábitos de bien. Mis acciones deben estar alineadas conforme a la gracia que yo he recibido. ¿Lo comprendes? Mis acciones deben estar alineadas conforme a la gracia que yo he recibido. Yo no puedo decir he recibido la gracia y salir a la calle y emborracharme, y salir a la calle y estar mintiendo todo el tiempo. Mi actitud debe estar alineada conforme a la gracia. Mi actitud, mi forma de ser, mi carácter debe estar alineada conforme a esto. Esto que me enseña, que me guía, que me levanta, que me sostiene. Pero eso no es fácil. ¿Por qué? Porque el mal que hay en mí es más fuerte. Entonces yo tengo que dominar. Eso va a ser un proceso para cada uno. Yo tengo que aprender, dice San Pablo, que el Señor no nos dio un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Pero cuando yo recibo la gracia, yo no recibo automáticamente el dominio propio. Eso lo debo ir puliendo, lo debo ir trabajando yo. Debo ir mejorando yo el dominio propio. Hemos visto en una de los significados de la palabra portados varonilmente, decía renunciar. ¿A qué tengo que renunciar? A mis deseos. Tengo que renunciar al mundo, a lo que me ofrece el mundo. Tengo que renunciar a muchas cosas, tengo que dejar de lado muchas cosas. ¿Estamos comprendiendo hasta aquí? Dice, en los postreros tiempos, quiero que vengas conmigo a 2 de Timoteo, capítulo 3.
Segunda de Timoteo, capítulo 3. Dice la palabra de Dios, también debes saber esto, Pablo le está hablando a Timoteo, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de esta, a estos evita. ¿Te das cuenta que todo esto es todo lo contrario a lo que debemos ser nosotros? Todo todo lo opuesto a lo que me está hablando aquí, ese es el carácter que yo tengo que tener. Dice en los postreros tiempos, vendrán tiempos peligrosos y estamos viviendo en tiempos muy peligrosos, en las que el enemigo está tratando de destruir a la familia, de destruir a cada uno, en la que estamos viendo con nuestros ojos que están haciendo de lo malo algo bueno. De las cosas que van en contra de la ley de Dios, están haciendo leyes para que creamos que todo eso es bueno, para engañarnos y para decirnos esto es bueno, para que pensemos, para que digamos, oh, Dios es mentiroso. Dios me ha engañado todo este tiempo. Vivimos en un tiempo en las que, como dice la Biblia, como los días de Noé o como los días de Lot, la gente se casará, se construirá, todo eso lo estamos viendo el día de hoy. Todo eso lo estamos viviendo el día de hoy. ¿Y cuál es nuestra actitud con respecto a todo aquello que nosotros estamos viendo? Lo estamos viendo en la televisión, lo estamos escuchando en la radio. En la televisión es totalmente normal hablar de dos personas del mismo sexo que se están casando, de dos personas del mismo sexo que están conviviendo juntos. Eso es totalmente normal hoy. Cuando la Biblia me enseña que eso es abominación para Dios. Estamos viendo el asesinato siendo legalizado, haciendo leyes en la que una persona puede matar libremente un ser vivo. Estamos hablando del aborto. Lo están haciendo legal. Y lo estamos viviendo nosotros. ¿Y eso qué significa eso? Que estamos en los postreros tiempos. Que vivimos en un tiempo en la que el mal tiene el control absoluto de la sociedad. En la que cada vez las cosas se nos van a poner más difíciles. Damos gracias a Dios porque hoy todavía tenemos la libertad de poder predicar el Evangelio. Todavía tenemos la libertad de poder salir a la calle, de llevar ese precioso mensaje. Pero yo me pregunto, ¿cuánto va a durar eso? ¿Cuánto tardarán ellos en sacarnos esa libertad? En prohibirnos, en que hablemos de Dios, en que hablemos de Jesús, de ese plan de salvación maravilloso. ¿Cuánto tiempo van a tardar ellos?
quiero que vuelvas a Primera de Corintios 16. Dice, es el consejo de Pablo, dice, velad. ¿Alguien sabe qué significa velad? Estar vigilante. Hoy más que nunca necesitamos velar, estar firmes en la fe, porque cada día las cosas van a ser mucho más difíciles. No nos lo van a poner tan fácil. Van a haber más trabas. ¿Sabes una cosa? Yo como varón de Dios, como hombre de Dios, tengo que conocer, tengo que saber cómo velar. Jesús recriminó a los fariseos. Dice, ¿sabéis distinguir el tiempo? Decís que va a llover y va a llover, y es cierto. Decís que va a hacer viento y va a hacer viento, es cierto, pero no sabéis distinguir el tiempo. Este tiempo, yo como hijo de Dios tengo esa obligación de conocer el tiempo, de discernir los tiempos, porque si yo no tengo ese discernimiento, si yo no sé en qué tiempo vivimos, ¿cómo voy a velar y cómo voy a permanecer firme? Yo como ese hombre al que Dios está llamando para ser un hombre conforme a su corazón, necesito estar informado del tiempo. Aquí tengo el periódico actualizado. Y yo necesito estar actualizado en los tiempos, en el tiempo en que estamos viviendo, porque si no, esto me va a tomar de sorpresa. El Señor va a venir y yo me voy a quedar. Esa es la actitud del hombre conforme al corazón de Dios, el de velar en todo tiempo, el de buscar su presencia en todo tiempo. ¿Sabes cuál debe ser tu prioridad el día de hoy? Buscar la presencia de Dios. El mantener esa comunión con Dios. Porque Él, el Espíritu, es el que me va a dar el discernimiento, la sabiduría de conocer en qué tiempo estamos viviendo. Si yo descuido mi comunión con Dios, ¿cómo se me va a revelar? Si yo descuido mi lectura de la palabra de Dios, es que no solamente tengo que leer, tengo que escudriñar. Leer es una cosa, puedo leer 5 minutos, porque yo leo porque soy cristiano, simplemente por ese hecho, pero cuando tú te pones a leer y empiezas a escudriñar y empiezas a buscar y empiezas a investigar, yo te aseguro que aprendes mucho más. Y el Señor ve el sacrificio que estás haciendo, porque es un sacrificio, en el tiempo en que estamos viviendo, es un sacrificio, dedicar tiempo en leer la palabra de Dios por todo lo que el mundo te ofrece, por todo lo que el mundo quiere darte a cambio de que tú renuncies a tu fe. Son muchas cosas tentadoras, mujeres, muchos bienes. Pero eso se acaba. Eso se acaba. Y lo que tú recibiste de Dios, eso es lo que permanece para siempre. Esa búsqueda, ese tiempo que tú has dedicado a buscar de Dios, a buscar de su palabra, es lo que permanece para siempre. Porque Él dice que esto no se acaba. El cielo y la tierra se acaban, pero dice, mi palabra no pasará. Cuando yo empiezo a escudriñar la palabra de Dios,
yo aprendo a ser un hombre conforme al corazón de Dios. Yo aprendo a discernir los tiempos. Yo aprendo a ser bendición para otras personas. Romanos 13. Romanos 13, versículo 11. Este es un versículo que el Señor lo ha puesto en mi mente hace varias semanas y lo sigue haciendo y lo sigue poniendo en mi mente. Dice la palabra de Dios, y esto, conociendo el tiempo, si tú eres un hijo de Dios, un siervo de Dios, tú debes conocer el tiempo. Debes conocer el tiempo en el cual estamos, en el cual vivimos. El Hijo de Dios tiene que saber dónde está parado. Dice que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros la salvación que cuando creímos. Cada vez está más cerca el día de nuestra salvación, el día de nuestra redención. Dice, la noche está avanzada y se acerca el día. Se acerca el día de nuestra redención. El día que esperamos, el día de nuestra esperanza bienaventurada. La noche está avanzada y se acerca el día. Dice, desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de armas de luz. Un hombre conforme al corazón de Dios tiene que ser luz. Sea el lugar donde el Señor le ponga, en el trabajo, en el colegio, en la universidad, no importa el lugar donde Dios te ha puesto, allí tú tienes que ser luz, tú tienes que resplandecer la luz de Cristo hacia los demás. Dice Jesús, no vamos a poner una lámpara debajo de una mesa, ¿no? Una lámpara, ¿dónde tiene que estar? En lo alto. ¿Dónde va a resplandecer hacia los demás? Andemos como de día. Honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo. Y dice, y no proveáis para los deseos de la carne. ¿Qué significa proveáis? Proveer, ¿no? Facilitar. ¿Cómo yo facilito para los deseos de la carne? El peligro lo tenemos en la mano. Lo tenemos en el ordenador, en la televisión. Cada aparato que tenemos en casa, la radio, el televisor, es una fuente constante de pecado. Yo no voy a decir a nadie que no vea la tele.
pero ya es una cuestión de conciencia. Tú sabes qué tipo de contenido estás consumiendo. Hay contenidos que se pueden consumir. San Pablo dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Pero Dios te da a ti la libertad de decidir qué es lo que puedes consumir en la televisión, en la radio, en el móvil, en el internet. Tú tienes la decisión, tú decides qué contenido puedes ver, qué no puedes ver. Hay contenidos muy útiles que te pueden ayudar al crecimiento, pero no más que la lectura de la palabra de Dios. Puede ser un complemento, pero jamás va a ser un sustituto de la palabra de Dios. ¿Quieres conocer a Dios? Pues vente a su palabra. Muchas predicaciones te podrán ayudar a aprender cosas, pero ninguna predicación jamás va a sustituir la palabra de Dios. ¿Quieres conocer a Dios? Pues vente a la fuente. Vente a la fuente. Seguimos en 2 de Timoteo, capítulo 3. Dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. ¿Qué es lo que te impide llegar al conocimiento de la verdad? El pecado. Es lo que cada vez te aparta, te aleja mucho más de Dios. El pecado es lo que te aparta y te aleja de Dios. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante porque su insensatez será manifiesta a todos. Va a llegar un tiempo en que todo esto se va a acabar. Dice, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Si llegan situaciones difíciles a tu vida, no te sorprendas. El mismo Pablo nos está hablando de todas las persecuciones que él tuvo, de todo lo que padeció. Jesús mismo nos dijo, en el mundo tendréis aflicción. Yo como hombre de Dios tengo que estar preparado para esos tiempos. Yo estoy seguro que esos tiempos van a llegar, los tiempos difíciles van a llegar.
Pero dice Pablo, y de todas ellas, y de todas me ha librado el Señor. Tenemos un Dios poderoso. Tenemos un Dios que tiene el control absoluto de todas las cosas. Pablo dice, todas las cosas obran para bien. Vendrán tiempos difíciles, vendrá escasez. El enemigo va a tocar a tu puerta en algún momento. Con problemas, con dificultades. San Pablo dice, porque yo sé en quién he creído y estoy seguro de que es poderoso para guardar mi depósito en aquel día. No importa lo que el enemigo traiga a tu vida, podrá traer todas las enfermedades que él quiera, pero Dios siempre tiene un propósito y Dios siempre se va a glorificar en esa situación. San Pablo dice, permaneceos firmes en la fe, no dudes de las promesas que el Señor te ha dejado en su palabra. No dudes de sus promesas, son tuyas, recíbelas, apodérate de cada promesa que el Señor te ha dejado en su palabra. Y sigue diciendo, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, que dice, padecerán persecución. Cuando dice persecución, no solamente se refiere a la policía o al ejército, o podemos vivir en libertad, pero podemos padecer persecución espiritualmente, de enfermedades, de escasez, de situaciones difíciles. Pero tenemos a alguien, al creador de todo. Entonces, ¿por qué vamos a dudar? ¿Por qué vamos a no creer a todo lo que Él nos dice en su palabra? Él es fiel. Él es un Dios que cumple lo que promete. Entonces no puede haber ningún atisbo de duda en mi corazón, no puede haber incredulidad en mi corazón. Yo tengo que confiar ciegamente en aquel que nos sacó del lodo, del fango en la que estábamos metidos en algún momento. Nos libró de nuestros pecados, nos limpió de nuestros pecados, de nuestros deseos, de todo lo malo. Dice San Pablo, el que empezó la buena obra en vosotros, la irá perfeccionando. Y cada día Él irá perfeccionando su obra en tu vida. Pero tiene que haber un deseo en ti de que Él siga perfeccionando su obra en tu vida. Si tú no quieres, Él no te va a obligar. Si tú no quieres que Él siga obrando en ti, Él no lo va a hacer. Eso tiene que ser un deseo de cada uno. Eso tiene que ser un deseo tuyo de que Él siga perfeccionándote. Sin miedo a los problemas, sin miedo a las dificultades. Porque el galardón que Él tiene preparado para cada uno, para ti, es mucho más grande que los problemas que puedas padecer en este mundo. Y sabemos que es por poco tiempo, porque sabemos que Él viene, el tiempo se acaba, el tiempo se están cumpliendo, delante de nuestros ojos, las profecías se están cumpliendo. Entonces yo necesito afianzarme en la fe, necesito aferrarme mucho más a Dios, aferrarme a su palabra, aferrarme a sus promesas. No descuidar mi comunión con Dios, porque eso es lo que te va a sostener en los momentos difíciles. ¿Qué es ser un hombre de Dios? Es aferrarse a Dios, mantenerse firme en la fe, velar
y orar en todo tiempo. Es simple y llanamente así de simple. Eso es ser un hombre de Dios, una mujer de Dios. No dejarse llevar por los deseos, sino depositar toda mi fe, toda mi confianza en aquel que entregó su vida por cada uno de nosotros. Y todos los problemas son pasajeros. Porque cada vez está más cercano el día de nuestra salvación. Amén. Vamos a orar. Quiero pedirte que te pongas de pie. Vamos a entregar este tiempo. Señor, gracias por este tiempo. Te bendecimos, te glorificamos, Señor. Te pedimos, Dios, tu ayuda, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder asimilar, Señor, lo que hemos oído, lo que hemos escuchado el día de hoy, Señor. Reconocemos nuestra necesidad de ti, Señor. Reconocemos nuestra necesidad de dedicarte más tiempo, de buscarte más, Señor, de dejar de lado, Señor, muchas cosas, Señor. Sabemos que los tiempos son difíciles, Señor, que los días son malos, pero aún así, Señor, tenemos confianza en tus promesas, en todo lo que tú nos hablas, Señor, en tu palabra. Y confiamos, Señor, que todo lo que llega a nuestras vidas, Señor, obra para bien, para gloria y honra tuya, Señor. Te bendecimos, te glorificamos, Señor. Bendigo la vida de cada uno de mis hermanos, Señor. Te pido, Señor, por que tu presencia acompañe a cada uno, Señor. Bendigo esta semana. Que todo sea conforme a tu voluntad, Señor. Y que tú, Señor, estés presente, Señor, en cada vida, estés presente en cada corazón, Señor, en cada situación, en cada circunstancia que llega, Señor, a nuestra casa, a nuestras vidas, Señor, y que tú tengas el control absoluto en todo momento. Confiamos en ti, Señor, y creemos, Señor, que todo lo que haces, Señor, obra para bien, Señor. Te glorificamos, te bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. En majestad.